Sí. Buenos días a todos. Les agradecemos nuevamente que nos puedan acompañar en esta mañana y quiero invitarlos a que podamos cerrar nuestros ojos y que hagamos una oración. Te agradecemos, Señor, por la vida, Señor, que nos das, porque nos permites estar una vez más, Señor, en este lugar, Señor, porque has traído con bien, Señor, a cada uno de los presentes. Y queremos rogarte en esta mañana que puedas estar en medio de nosotros, que puedas quitar cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación, y que puedas hablar a cada vida, a cada corazón, Señor. Por favor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora puedo recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, y a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Aquí. Buenos días tengan todos. Pues gracias por estar aquí presentes y pues vamos a tener el estudio del día de hoy, la reflexión. Este es un tema que yo quiero compartir con ustedes acerca de la inmoralidad sexual. Creo que son temas muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que está pasando, con lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Entonces, pues yo quisiera que leyéramos la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en esta carta
que le manda a la iglesia ahí de Roma, pues habla, y de hecho este es un texto, pues es un poco polémico, porque nada más este capítulo 1 de Romanos, en algunos países leerlo, está prohibido ya leer este capítulo en público, digamos, en algunas zonas de Europa. Algunos inclusive pastores, ministros, han ido a la cárcel por leer este capítulo. No lo vamos a leer todo, pero yo quiero que leamos de los versículos 18 al 25, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese, este pasaje, en primer lugar, en el versículo 24, dice, por consiguiente, dice, por lo cual, o sea, está uniendo los textos anteriores con este, y el apóstol está diciendo, por cuanto cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, el texto comienza diciendo que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, y el texto al final habla de por qué Dios los entregó a la lujuria de sus corazones, y la razón que da aquí la Biblia fue por cambiar la verdad de Dios por la mentira. O sea, nosotros estamos viviendo en este tiempo, vivimos en un momento pues de tanta inmoralidad sexual, o sea, hay una gran inmoralidad sexual, y precisamente aquí nos dice el apóstol cuál es el origen de esa inmoralidad sexual. Es el cambio de Dios por la mentira. O sea que cuando uno deja de ver la verdad de Dios, cuando uno deja de atender la verdad de Dios, una de las cosas que pasan pues es ese libertinaje como consecuencia de haber dejado la verdad. Y ahora él dice aquí que Dios se airó, Dios se indignó precisamente por haber cambiado la verdad, su verdad por la mentira. ¿Y por qué se airó? Bueno, porque Dios es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida. De tal manera que cuando alguien trastorna la verdad, bueno, resulta esto en un patrón o en patrones de conducta que terminan en lo que dice Romanos capítulo 1. Yo quiero en esta mañana pues dar tal vez como una introducción, porque
a lo largo de estos estudios que vamos a estar teniendo, se van a dar una serie de reflexiones precisamente que tienen que ver con esto, con la inmoralidad sexual en nuestros días, pero que todo es, en primer lugar, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el origen? La distorsión de la verdad. Como se distorsionó la verdad, entonces el hombre, el ser humano, empieza a tener patrones de conducta que terminan en esto, en inmoralidad. El texto también nos dice ahí en Romanos 1 que cada hombre, cada ser humano sabe la existencia de Dios por dos razones. La primera razón es por su conciencia. Tenemos una conciencia que Dios nos ha puesto, es como un árbitro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, por la creación. El testimonio que Dios ha dejado a través de la creación nos habla de que Dios existe. Ese mismo hombre que sabe que Dios existe por lo creado, por lo revelado en su interior, es el mismo hombre que tiene conocimiento de la verdad, de tal manera que estas dos razones que Dios nos da, la creación y en segundo lugar la revelación interior que tenemos de Él, eso nos hace ya sin excusa delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? En lugar de seguir esa revelación en su corazón y esa revelación de Dios a través de la creación, en lugar de abrazarla, en lugar de seguirla, en lugar de buscarla, la trastorna. Y como resultado, esto trae consecuencia en los patrones de conducta en cuanto a su sexualidad, en cuanto a la inmoralidad. Y precisamente con esto quiero comenzar el día de hoy. Cuando vemos la inmoralidad que es tan prevalente en este tiempo, tan prevaleciente, pensamos que es parte de los últimos días y a lo mejor mucha gente dice, es que bueno, los tiempos son muy malos, han cambiado muchas las cosas. Sin embargo, esto ya tiene tiempos, esto es algo que se viene ya a la deriva, tiene ya mucho tiempo y el día de hoy pues se están conjuntando más cosas. Pero si nosotros volvemos el tiempo, pudiéramos tener aquí un reloj del tiempo. En la década de los 50 hubo un personaje, Albert Camus. Este personaje era un filósofo existencialista, obviamente ateo, francés, y él fue invitado a venir a Estados Unidos de Francia y él estuvo propagando en las universidades diferentes conferencias, y una de las cosas que él dijo, entre muchas otras, en los centros universitarios, él propagó esta pregunta. La única pregunta que el ser humano tenía que hacerse era si debía cometer suicidio o no. 1950, década de los 50. Si el ser humano debía cometer suicidio o no. Y esto lo dijo en las universidades, en las altas esferas allá de los estudiantes. Y cuando esta enseñanza fue propagada, ¿qué esperarías tú de una generación joven, de jóvenes que acababa de oír por un personaje como este, un intelectual, un hombre sabio, que la única pregunta que tú debes hacerte es si tú debes permanecer en este mundo o cometer suicidio o quitarte la vida? O sea, en otras palabras, cuando esa generación escuchó esto, la generación respondió de una manera lógica, no bíblica ni moral, pero lógica. Y en esta década de los 50 y posteriormente vino la década de los 60, esto dio lugar a la moda hippie. ¿Por qué? Porque dice, pues es que si la vida no vale la pena, si no hay ningún propósito para vivir, si lo único que podemos esperar aquí es cometer suicidio, quitarnos la vida, pues entonces, como dice, bueno, entonces si no hay eso, si nada más es quedarnos aquí o cometer suicidio, entonces esto dio vida al libertinaje, a una libertad en todo tipo, en cuanto a la música, y vino la generación de las drogas y de los hippies. Ahora, esa generación
fue una generación que trajo una revolución sexual allá en los años 60. Obviamente, la única escapatoria de este mundo es el suicidio, decía él, porque este mundo no tiene propósito, porque este mundo no tiene sentido. Entonces lo único que yo debo tratar de hacer es o cometer suicidio o escaparme en este mundo de las drogas. Y eso fue lo que hizo en ese tiempo esa generación. Y dicen los analistas que en la década de 1960 fue como la bisagra sobre la cual giró la civilización en una generación diferente, de donde jamás ha regresado, o sea, y quizá nunca regresará. Quiere decir que esto cambió completamente la forma de vivir, la forma de pensar en esa década. Y es una década tan famosa, conocida como los 60s o los 60s. De ahí se derivó la revolución sexual. Y en 1970, en esa década, se expandió todavía más esa revolución sexual y hubo, por así decirlo, dos razones por las que tuvo más auge. En primer lugar, en 1965 se inventaron los anticonceptivos. 1965. O sea, hasta ese momento ya circulaba la píldora anticonceptiva, pero en ese momento empezó a ser legal, empezó a ser recetada médicamente por los hospitales, y a partir de 1970 se legaliza la píldora anticonceptivo, el uso del preservativo y todo esto. Entonces, en segundo lugar, otra de las cosas que dieron razones a que tuviera más auge esto fue, primero, los anticonceptivos legalizados, y en segundo lugar se empezó a permitir el aborto en algunos países. Entonces, estas dos cosas, por así decirlo, liberaron a las personas, tanto a los hombres, sobre todo a las mujeres, para poder tener más o poder tener sexo más libremente, sexo sin preocupación de embarazarse. Y entonces en 1970 viene esa revolución sexual. En la década de los 80, en 1981, por allá por noviembre de 1981, es el primer caso diagnosticado de SIDA o de VIH en los Estados Unidos. En 1981, en San Francisco, California. Y el día de hoy, ¿qué es lo que estamos cosechando? O sea, eso fue lo que se sembró, esas fueron las semillas que se sembraron en esta sociedad o en estas sociedades, y lo que ahora estamos cultivando, lo que ahora estamos cosechando, pues son todas esas semillas que se plantaron. Tú sabes que una semilla se planta y tarda un tiempo y da fruto, y después de que empieza a dar fruto ya no para. Un árbol, por ejemplo, que una persona cultiva, ya no para de dar fruto y continuamente está dando más fruto. Y así esto fue lo que hicieron en estas décadas. Ahora, es importante también por eso pensar qué semillas nosotros estamos sembrando en nuestra vida, porque de acuerdo a las semillas que nosotros sembremos, y semillas hablamos de palabras, de ideas, de ideologías, de formas de conducta, y es lo que nosotros vamos a estar llevando a cabo, porque hay una ley que dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, después vino un periodista llamado Malcolm Muggeridge, un analista social, y él hizo entre sus escritos un análisis de la sociedad y de las civilizaciones que habían colapsado. Entonces él empezó a hacer un análisis de esas civilizaciones anteriores que ya no estaban, que habían colapsado, que habían caído, y él da 4 elementos. Y dice que cuando estos elementos están presentes en una civilización, él considera que estas civilizaciones están al borde del colapso. O sea, ¿cómo vamos a darnos cuenta cómo vamos? Si una civilización está al borde del colapso, entonces hay 4 elementos, entre otros, que este hombre analizó. Él era un periodista, un analista social, y bueno, los 4 elementos son estos. Número 1,
el aumento del erotismo. En segundo lugar, el aumento del entretenimiento, o sea, el entretenimiento excesivo. En tercer lugar, un sistema de impuestos complejo en el gobierno, en los gobiernos. Y número 4, el aburrimiento de la sociedad. 4 elementos que nos dicen que una sociedad va hacia el colapso. O sea, ¿qué quiere decir el colapso? Va a caer, va en picada. 4 principios. Ahora, fíjense ustedes, hace años, hace décadas, y yo creo que a ustedes seguramente los adultos que estamos hoy aquí, no les pasaba por su mente esa palabra aburrimiento. Los niños anteriormente no se aburrían, los jóvenes no se aburrían, había muchas cosas que hacer, o sea, y a pesar de que no había tanto entretenimiento como ahora, no estaban aburridos, había juegos, había diversiones, había situaciones que no estaban aburridos, había cosas que hacer. Si no había un juguete lo inventabas. ¿Por qué? Porque no teníamos al alcance todo lo que ahora tenemos, pero el día de hoy parece una gran paradoja. A pesar de que hay tantas cosas que están a la mano, como el internet, una computadora, un celular, alguna pantalla, la gente se aburre rápidamente. Pero esta palabra no se entendía antes, no entendían lo que era el aburrimiento. El día de hoy la gente está aburrida de tener y de hacer tantas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces esta lucha ahora que está, y lo que este hombre dice, pues es algo que pasó estudiando las otras sociedades, pasó en Roma, pasó en Babilonia, pasó en Persia, pasó en todos esos grandes imperios, en Grecia. Estos fueron los mismos principios que hubo antes de que colapsaran. Entonces, el día de hoy, si nosotros nos ponemos a ver si hay algo de esto a nuestro alrededor, quiere decir que vamos en decadencia, vamos en picada. ¿Por qué? Porque los valores ya no hay valores. Se está desvirtuando la familia, las sociedades, los matrimonios, la hombría, la feminidad. Todo eso empieza a tener una cara diferente, y precisamente estas no son luchas desde afuera. No es que a un otro país te quiera atacar, no es que un enemigo venga y esté atacando, sino que estos son desde adentro. La misma sociedad desde adentro se está colapsando, se está viendo afectada desde adentro por sus ideas. Entonces no necesitamos que alguien venga de afuera y quiera atacar a esta sociedad, sino que la misma sociedad desde adentro está afectada y está trabajando por su propia destrucción. Ahora, la sexualidad, hablando de la sexualidad, forma parte del diario vivir de esta generación. Realmente, tú ponte a ver, todo tiene que ver con la sexualidad, y no solamente estamos hablando de desnudos, no solamente estamos hablando de inmoralidad, sino que todo tiene que ver, o sea, desde un comercial, todo tiene que ver con sexo, todo tiene que ver la música, los programas, y lamentablemente tenemos, por así decirlo, que la iglesia no ha podido hacer frente a estos retos. Y pasa que cuando el enemigo sale, no sabemos dónde escondernos. Hoy la sexualidad sigue siendo un gran tema tabú. A pesar de que se habla mucho de la sexualidad en la calle, en todos lados tú escuchas hablar de cuestiones sexuales, pero muchas veces en las familias no se quiere hablar de ello. Muchos padres todavía siguen con ese tabú de decir, no, eso no se habla en casa, eso deja que los maestros les expliquen a los niños. Y la verdad es que, pues sí es cierto, se lo van a explicar, pero lo van a explicar de una forma distorsionada. Y entonces muchos niños están teniendo esa información, pero de una manera distorsionada. Yo creo que si alguno de los presentes recuerda, no sé si a usted le haya pasado, pero ¿quién fue la persona que le habló a usted de las cosas sexuales? ¿Quién fue el que le habló por primera vez de las cuestiones sexuales? A lo mejor no fue en casa, fue afuera, fue
con los amigos, fue en la escuela o con alguna compañera o en alguna revista. Fíjese, hubo dos cosas. En primer lugar, la revolución sexual de 1960 con la legalización del aborto en algunos países en 1970, 80, y después el uso de los anticonceptivos. Pero por otro lado, tenemos que en la iglesia o en el área religiosa hubo un hombre, Agustín de Hipona. Él es considerado como uno de los más grandes teólogos, un teólogo muy influyente. Era un hombre muy inteligente, y para algunos, para la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen que él es el más grande teólogo de todos los tiempos. Pero este hombre enseñaba, por ejemplo, que cuando un matrimonio, o sea, un matrimonio, casados legalmente, todos civilmente, un matrimonio tenía relaciones sexuales, él decía, el Espíritu Santo se sale de la habitación. O sea, era una aversión a las cuestiones sexuales que este hombre tenía, y nunca nos imaginamos cómo este hombre, siendo tan inteligente, pudo llegar a una conclusión como esa. Pero fíjate, hasta que tú no conoces el trasfondo de Agustín de Hipona, o sea, este hombre, antes de ser cristiano o antes de tener alguna experiencia espiritual, este hombre fue una persona muy promiscua. O sea, él vivió en mucho libertinaje. Tuvo un hijo ilegítimo. Su mamá Mónica vivía orando por él hasta que él entró a las filas del cristianismo, pero no entra con una idea limpia y clara del cristianismo y de la sexualidad, y eso ha causado muchos problemas. ¿Por qué? Porque de ahí se empezó a pensar, como mucha gente piensa todavía el día de hoy, que el pecado de Adán y de Eva en el Génesis fue la relación sexual, cuando en realidad no fue el pecado de Adán y Eva la sexualidad o la relación sexual, porque Dios mismo les dijo a ellos: fructificad y multiplicaos. O sea, Dios le dio una ordenanza a Adán y a Eva de fructificarse, de multiplicarse. Entonces no fue una invención de Adán y Eva, sino que fue una ordenanza de Dios. Un hombre llamado C.S. Lewis, que es el creador de las Crónicas de Narnia, dijo estas palabras: el sexo no lo inventó el hombre, sino que lo pervirtió. El sexo fue inventado por Dios y el hombre pervirtió el sexo. O sea, todo placer fue inventado por Dios. Dios dice que hizo toda cosa buena para que la disfrutáramos. Pero lamentablemente esto se ha distorsionado por el pecado, se ha distorsionado y ha creado esa sensación y ese pensamiento de que el sexo es algo malo y sucio. La verdad es que no es así. Dios, yo quiero que ahorita veamos algunos principios que la Biblia habla acerca de la sexualidad, para que tú veas que delante de Dios el sexo no es malo, pero siempre y cuando se haga conforme a lo que Dios ha mandado. Pero escuchen ustedes lo que se promovía en la Edad Media. En la Edad Media, estamos hablando de los años 1400, 1500, había una distorsión enorme de la sexualidad. Y hablaba de un marido, una mujer ya casados, bíblicamente casados. Decían y enseñaban que este matrimonio debían abstenerse de relaciones sexuales 40 días antes de la Navidad, porque decían, en honor al nacimiento de Cristo, no tenía que haber relaciones sexuales entre un matrimonio 40 días antes de la Navidad. 8 días después de la Pascua habla de la resurrección. 8 días antes de la fiesta de Pentecostés, en honor a la venida del Espíritu Santo. Los domingos en honor a la resurrección. Los miércoles para recordar la Cuaresma. Los viernes en honor a la crucifixión. Luego durante el embarazo, 30 días después del parto, durante la menstruación y 5 días antes de la comunión. O sea, ¿qué era esto? Pura prohibición
de que las personas no podían o tenían que abstenerse de relaciones sexuales aún estando casados, pero era el pensamiento de la iglesia, o sea, era un pensamiento religioso. Entonces, ¿qué hablaba de esto? De que el sexo era malo, de que el sexo era algo sucio. Obviamente, cuando tú dices, ¿cómo es que se propagaron en ese tiempo? Bueno, se propagaron porque aunque ellos les daban estas ordenanzas, todos sabían en su interior que eso no era cierto. Por eso es que nosotros necesitamos una idea bíblica del sexo. El día de hoy creo que hay 3 cosas que se han perdido. Se ha perdido el sentido de la vergüenza. Se ha perdido el sentido de la culpa y se ha perdido el sentido del deber. ¿Qué es la vergüenza? Es ese malestar que yo siento cuando descubro que usted descubrió que yo no era lo que usted pensaba. Esa es la vergüenza. Ahora, fíjense cómo nos ha pasado a esta sociedad. En una ocasión yo creo que alguien ha escuchado ese ejemplo de la rana, ¿no? Si tú pones una rana, si tú tienes una rana y la echas en el agua hirviendo, pues inmediatamente tú echas esa rana en el agua hirviendo y el agua hirviendo y la rana al sentir esa agua pues va a brincar y se va a escapar. Pero si tú pones a esa rana en agua tibia y la pones ahí al fuego y le vas subiendo la intensidad, la rana se va acostumbrando al calor, al calor, y entonces llega un momento en que la rana se funde, se muere junto con ese calor. O sea, no supo cuándo subió la temperatura. Así le está pasando a la sociedad y pasa también con nosotros. Por ejemplo, no sé si a alguien le ha sucedido que de repente tú tomas un café y a lo mejor lo tenías que poner, bueno, para preparar el café en el microondas, el agua la dejabas 30 segundos y te lo tomabas, y después de ahí lo dejabas ya 45 segundos y después 1 minuto, y cada vez estaba tu lengua adaptándose más al calor, que ahora hay personas que lo dejan hasta 3 minutos el agua para prepararse el café o el té y tomárselo. ¿Por qué? Porque tus papilas gustativas se han adaptado a ese calor. Bueno, eso es lo que ha pasado en esta sociedad. Y al estar así, pues de alguna manera hemos perdido ese sentido de la vergüenza, y la gente hace cualquier cosa en cualquier lugar, por cualquier situación, o sea, y ya no hay pena, no hay vergüenza. En segundo lugar, el sentido de la culpa. ¿Cómo es que se ha perdido? Dios nos puso una conciencia, y esa conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo, nos aplaude cuando hacemos lo bueno, nos hace sentir mal cuando hacemos lo malo. Pero esa conciencia puede ser educada, puede ser iluminada por el Espíritu Santo, o también puede ser afectada, puede ser endurecida. Y la conciencia pasa como los callos, ¿no? Si alguien de los presentes nunca ha tenido así un trabajo a lo mejor que ver con la construcción, y pues tus manos no están acostumbradas a eso, pero en un momento, si la persona que agarra productos que tienen que ver con la construcción, el cemento, la cal, la arena, todo eso, te va haciendo que tus manos sean más insensibles a esto, y se hace como un tipo de callo. Bueno, así pasa con la conciencia. La conciencia se endurece, la conciencia se atrofia, la conciencia deja de cumplir la función por la que fue puesta, y entonces nos estamos acostumbrando a mayores niveles de sexualidad. Por ejemplo, hablar de la pornografía. La pornografía, pues prácticamente es una epidemia. Fíjense las estadísticas que hay acerca de la pornografía. Cada segundo en Estados Unidos se consumen $3,076 en pornografía. Cada segundo, 28,550 usuarios de internet están viendo pornografía. Cada segundo,
372 usuarios de internet están buscando contenido 3X. Cada 39 minutos es producido un video pornográfico en los Estados Unidos, y esto es todos los días, cada 39 minutos, estadísticamente hablando. El 12% de las páginas de internet son pornográficas. O sea, está a un clic, a una mano, está así rápidamente. O sea, son miles, millones de páginas, miles, millones de páginas, y esto continúa avanzando. 40 millones de norteamericanos visitan páginas pornográficas entre las edades de 18 a 24 años. 20% de los hombres admite ver pornografía en su trabajo. Obviamente eso es allá, aquí no pasa eso, ¿verdad? Y es uno de los problemas el día de hoy, que en horas de trabajo se consuma pornografía. Y fíjense ustedes, el domingo, los días domingos, son los días de mayor visitas en sitios pornográficos. Entonces, son cifras para darnos ideas de dónde estamos. Y todo esto desencadena ¿en qué? En violaciones de mujeres, de niñas, tráfico de mujeres que son usadas sexualmente. El problema de la pornografía es tan abundante porque tiene las 3A o la AAA. ¿Qué son las AAA según los estudiosos de la conducta humana? Bueno, la AAA es, número 1, acceso libre. Es gratuita. Está a un clic. Es gratuita entre comillas, porque al final es muy cara. Te cobra una factura muy cara. Es acceso libre. En segundo lugar, es anónimo. La gente no se da cuenta. La persona puede estar en su celular, puede estar ahí en su computadora, es anónima. Y en tercer lugar, es adictiva. Acuérdate, la AAA, acceso libre, anónima y adictiva. Es tan adictiva la pornografía como la cocaína. Y la cocaína pues es de esas drogas, de las más adictivas. Bueno, así también es la pornografía. Y detrás de esto hay fuerzas terribles. Hay ritos y orgías que se hacen en el mundo, que tienen que ver con ritos satánicos o ritos religiosos, y siempre están unidos a orgías y cuestiones sexuales. Ahora, ¿por qué es tan adictivo? Fíjese, porque una persona cuando abre un sitio pornográfico se liberan hormonas. Y también porque son adictivas las relaciones sexuales de todo tipo. Pueden ser lícitas o ilícitas. Las relaciones sexuales lícitas son aquellas que se tienen dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales ilícitas son aquellas que se tienen fuera del matrimonio, como ahorita lo vamos a ver que lo marca la Biblia. ¿Sabes por qué son tan adictivas? Porque nosotros como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo, y dentro de nuestra alma dentro de nuestro cuerpo tenemos una serie de hormonas que se segregan cuando hay una relación sexual. Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y son hormonas que producen la sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar, de placer, es tan poderosa que por eso es tan adictiva. Esas hormonas son las mismas que se liberan cuando la gente consume cocaína. O sea, producen un alto placer y producen una satisfacción, y eso es lo que lleva a la adicción. Bueno, cuando la persona se expone a la pornografía, termina con una sensación de bienestar, de placer, le provoca placer, pero hay un círculo vicioso. Después de haber tenido precisamente esa interacción con la pornografía, después la persona se siente sucia. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que le está hablando, que le está diciendo que eso está mal, pero la persona
dice, si es cierto, está mal, no lo vuelvo a hacer, se siente sucio, pero al otro día o al momento siguiente lo vuelve a hacer. Así que si nosotros no le ponemos límites o buscamos a alguien con quien hablar, con quien rendir cuentas, empezamos a tener graves problemas. Y el problema, ¿sabes cuál es? Se va agudizando el problema cuando las personas llevan la pornografía a sus casas. Llevan la pornografía a sus lechos, llevan la pornografía a sus familias, a sus esposas. Mire, por ejemplo, hablando de las enfermedades de transmisión sexual, se conocen como las ETS, infecciones de transmisión sexual que son producidas por virus, bacterias o parásitos. Anteriormente, allá cuando la revolución sexual empezó en los años 60, empezó a darse esa enfermedad que era la gonorrea. Era una infección vaginal o una infección que le daba tanto a hombres como a mujeres, y precisamente consistía en una infección que la persona pues empezaba a producir pus de una infección adentro en sus órganos sexuales. Y obviamente la penicilina ayudaba, y entonces la persona tenía que ir al médico y inyectarse penicilina y someterse a un tratamiento que le quitaba, por así decirlo, eso. Pero el día de hoy hay hasta 50 enfermedades de transmisión sexual, y muchas de esas los hombres son asintomáticos. Los hombres no tienen síntomas, simplemente cuando tienen una relación sexual, ellos transmiten a la mujer la enfermedad, la infección, y la mujer es la que lleva esto, y esto deriva en cáncer cervicouterino, en SIDA, en VIH y en otro tipo de cosas. Mire, por ejemplo, nada más por darte una lista: clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH, SIDA, el virus del papiloma humano, que son un tipo como de que afectan a los hombres, se llaman verrugas o llagas en el área genital. Sífilis, que cuando estas enfermedades están avanzadas, al principio no se ven. Al principio se necesitan estudios para que una persona vaya y pueda hacerse una prueba, ¿no? Y salga ahí que es positivo a una enfermedad de estas, pero después empiezan a darse cuenta. O sea, la sífilis, la persona termina quedando ciega, termina saliéndole problemas en la boca, en los labios, en las mucosas, y se ve tricomoniasis. Ahora, obviamente, ¿quiénes se ven afectados por estas enfermedades de transmisión sexual? Afectan a hombres y mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves en las mujeres. Y si la mujer está embarazada y tiene una enfermedad de transmisión sexual, puede causarle graves problemas de salud al bebé. Por ejemplo, un caso de gonorrea no atendido en una mujer, su niño puede nacer ciego. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? No siempre se presentan los mismos, o solo pueden causar síntomas leves, pero es posible tener una infección y no saberlo, aunque de todas formas se pueda transmitir, aunque no se tengan síntomas. Hay síntomas que pueden incluir secreción inusual en el pene, la vagina, llagas o verrugas en el área genital, micción frecuente o dolorosa, picazón y enrojecimiento en el área genital, ampollas o llagas alrededor de la boca, o un olor anormal en los genitales, picazón, dolor o sangrado anal. O sea, y esto puede incluir muchísimas otras cosas dentro de esta inmoralidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la sexualidad? Bueno, número uno, Dios creó al hombre con sexualidad. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios, o sea, con capacidad de tener relaciones sexuales y con capacidad de disfrutar y obtener placer.
En segundo lugar, como Dios vio que esto produce placer, bueno, le puso límites para su buen funcionamiento. Quiere decir que las cuestiones sexuales, la sexualidad es una bendición de Dios, pero si se usan, si se extralimitan o si se salen de los límites, se convierte en una maldición. Es como el fuego, ¿no? El fuego, mientras esté en la estufa, mientras esté en la chimenea, mientras esté en el boiler, pues va a ser de mucho beneficio. Calientas tu comida, te calienta una casa, calienta el agua para que tú te bañes. Pero el fuego salido de esas partes se propaga y tú sabes, el fuego nunca se sacia. Te quema la casa, te quema la sala, te quema los hijos, te quema todo. Así pasa con el área sexual. Si se sale de control, te acaba. Entonces, ¿cuáles son los propósitos divinos, los propósitos de Dios en cuanto a la sexualidad? Número 1, la procreación de los hijos. Génesis 1:28, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos. O sea, es la manera de preservar la raza humana. A través de la sexualidad vienen niños, vienen criaturas, hijos que necesitan cariño, necesitan cuidado, necesitan atención. Y el ser humano, quiero decirte que a pesar de que nosotros somos tan sofisticados, a pesar de que ya después nos volvemos dependientes, el ser humano es el ser más dependiente de otros que hay en toda esta creación. Tú has visto nacer una jirafa, has visto nacer un elefante, has visto nacer algún animal. Mira, un caballo, por ejemplo, a los 30 minutos ya se levantó y ya está corriendo. Un elefantito igual, como a las 2 horas ya puede seguir a la manada, ya puede seguir a su madre, así al mismo paso que ellos. Una cebra, una jirafa, lo mismo. Nacen y empiezan a correr a los 20, a los 30 minutos. El ser humano no, mínimo necesita un bebé. ¿Cuánto tiempo? Que la madre lo esté atendiendo, porque un bebé, aunque tú le pongas todo, aquí te dejo tu ropa, tu comida, aquí te dejo todo, tu leche, un bebé no se la toma. Pero no solamente somos dependientes cuando somos bebés, somos dependientes cuando somos adultos mayores. El ser humano vuelve a ser dependiente otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza, tenemos menos capacidades, nuestras capacidades menguan y otra vez nos volvemos dependientes y se tienen que estar cuidando a una persona adulta mayor. Pero también somos dependientes cuando estamos jóvenes, necesitan el cuidado de los padres. Entonces, en primer lugar, el propósito divino del sexo es la procreación de los hijos. En segundo lugar, la obtención del placer. La Biblia está muy adelantada y fíjese, Proverbios 5, versos 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eso es lo que la Biblia dice acerca de un matrimonio. Habla de caricias, habla de satisfacción, habla de recreación. O sea, Dios hizo la relación sexual, la sexualidad en el hombre, le dio el sexo al hombre para la obtención de placer. Procreación de los hijos, obtención de placer. Y en tercer lugar, la sexualidad o el sexo en los matrimonios es lo que une afectivamente el cuerpo y el alma. Un matrimonio, ¿cómo se va a unir? Una de las cosas que une al matrimonio precisamente es el deber conyugal, la relación sexual. Es eso. Por eso inclusive la Biblia prohíbe, y la Biblia dice ahí en 1 Corintios 7 que el hombre cumpla el deber conyugal con su mujer y la mujer cumpla el deber conyugal con su esposo.
Y que dice también que el cuerpo del hombre no es suyo, no es del hombre, sino que le pertenece a la mujer, y el cuerpo de la mujer no es de ella, sino que le pertenece al hombre. Quiere decir que hay libertad para que la mujer no se niegue en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, sino que hay esa libertad. Y fíjate, lo dice Pablo allá en 1 Corintios, la palabra de Dios desde hace 2000 años. Quiere decir que la Biblia está muy adelantada. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios sabe que hay un enlace de sentimientos, de alma, y eso precisamente crea adicción entre ellos. O sea, son adictos. En el matrimonio, eso es lo que crea el amor, el vínculo. Una relación sexual sana, saludable en un matrimonio, pues obviamente crea mucha unidad, mucha unión. Pero, obviamente, cuando se sale de control, la Biblia le llama fornicación. En 1 Corintios 6, la palabra de Dios dice, y nos habla acerca de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué es la fornicación? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Relaciones sexuales antes del matrimonio, dice, es fornicación, y el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Por esto que te explicaba. Porque la persona va a caer en adicción, porque las endorfinas, la serotonina y esas hormonas que tenemos del bienestar, del placer, se van a segregar. Ellas no saben si estás casado o no, simplemente se van a segregar, y eso te va a hacer adicto. Y las personas en una relación de noviazgo, por ejemplo, donde hay relaciones sexuales, pues muchas veces terminan no casándose, terminan muy lastimados, y por el otro lado terminan muy adictos. Pero son adictos no a ellos, sino al sexo, a las cuestiones que se han dado entre ellos en el sexo. Y obviamente con todo lo que esto conlleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate, una persona, el otro día una persona hacía este ejemplo, y ponía una cinta Durex, una cinta así de esas como masking, y se la pegaba en el brazo. Y entonces esa cinta, cada vez que una persona tiene una relación sexual, pues es como si pusieras ese masking en tu brazo, y luego te lo quitas, y luego vas con otra persona y tienes otra relación sexual con otra persona, y le pones también el masking, y te llevaste, no sé, vellos de aquí de la mano y se los pusiste a la otra persona, y después de la otra persona se los vas a quitar y se los vas a poner a la otra persona, pero sabes también qué va pasando, que siempre que vaya pasando el tiempo y que vaya habiendo más parejas, obviamente va a haber menos pegamento en ese masking, ¿no? Se va deteriorando todo, se va perdiendo el sentido, se va perdiendo eso, y entonces puede haber situaciones muy complicadas. La palabra de Dios dice: huid de la fornicación. Huid, o sea, ¿qué quiere decir huir? O sea, que no podemos coquetear, no podemos decir yo soy más fuerte. O sea, el área sexual es un área donde siempre vamos a ser derrotados si no le ponemos límites. Si somos casados, puede haber adulterio. Si somos solteros, puede haber fornicación. Y eso se va, porque mire, vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y luego dice el verso 21, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vienen los 4 primeros pecados que menciona el apóstol Pablo, las obras de la carne, como le llama. Dice que son manifiestas, quiere decir que son visibles,
son expuestas, salen a la luz, se manifiestan y menciona 4 pecados. Primero es el adulterio. Y esto nos habla, el adulterio ¿qué es? Es el ayuntamiento, el juntarse carnalmente entre una persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. Creo que el adulterio todos lo tenemos claro, es la infidelidad conyugal, pero a pesar de que lo tenemos claro, más bien todas las situaciones que causa es obviamente lo que parte los matrimonios, lo que trae ruina, división, muerte. Y ha habido mucha historia del adulterio en esta humanidad. Y Dios sabe por qué prohíbe las cosas. O sea, ¿por qué prohíbe Dios el adulterio? Porque el matrimonio es muy sagrado para Dios. Dios fue el que inventó el matrimonio, no fue la televisión, no fue el cine, no fue San Valentín, no fue Hollywood, fue Dios el que inventó el matrimonio. Dios dijo en Génesis 2:18, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el matrimonio es un pacto delante de Dios, o sea, es diferente un pacto a un contrato. Un contrato es como el que yo hago en un trabajo. En un contrato pues hay 50 y 50. Bueno, si yo cumplo, bueno, también la empresa cumple. Si la empresa cumple, yo cumplo. Entonces de alguna manera ese es un contrato. Y a veces queremos ver el matrimonio como un contrato. ¿Cómo se ve el matrimonio como un contrato? Bueno, pues tú haces 50 y yo 50. Si tú das, yo doy. De la manera en que tú me des, pues yo también doy. Y entonces mucha gente tiene problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Pues se casan con ilusiones, se casan con sueños, se casan con muchos sentimientos y emociones, pero cuando llega la hora de la hora, si no se tiene bien claro que el matrimonio no es un contrato, sino un pacto, pues la gente dice al rato, oye, pero yo estoy dando todo y tú no estás dando nada, ¿y por qué tú haces esto y por qué tú no? Y entonces, ¿sabes qué? Empiezan a haber ya problemas de distanciamiento, de comunicación y finalmente terminan hasta en divorcio. ¿Qué es un pacto? Un pacto es que yo te voy a amar a pesar de. Ese es un pacto. Te voy a amar a pesar de que cambies, a pesar de que se te caiga el cabello, a pesar de que engordes, a pesar de que no sepas cocinar, a pesar de que no seas tan limpia. O sea, te voy a amar a pesar de. Ese es un pacto. Y ese es Dios, ha hecho un pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de la misma manera, a pesar de lo que somos, a pesar de los pesares, a pesar de ti mismo, pues Dios quiere tratar con nosotros y salvarnos. Y otra de las cosas por las que los matrimonios fracasan es porque se desconoce lo que es el amor. En la Biblia, en 1 Corintios 13, nos dice cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no es envidioso, no es rencoroso, no busca lo suyo. Y luego dice, el amor nunca deja de ser. Pero el día de hoy la gente se confunde mucho el amor. De hecho, es una palabra que nosotros utilizamos mucho, pero a veces no sabemos diferenciar. Yo amo mi carro, yo amo mi país, yo amo mi bandera, yo amo mi perro, amo mi gato, amo a mi esposo, amo a mi esposa. Pero la verdad es que hay gente que dice, oye, pues yo estoy enamorado de ti, me voy a casar, me quiero casar contigo. Y la muchacha dice, bueno, yo también estoy enamorado de ti, pues vamos a casarnos o vamos a juntarnos o vamos a unirnos en unión libre. Y si resulta, pues adelante, y si resulta nos casamos, y si no, pues cada quien. Pero no se conoce lo que es el amor, porque así como un día se enamoraron, otro día se desenamoraron. ¿Qué crees? Pues que ya no estoy enamorado de ti, ahora estoy enamorado de otra persona. Y así la gente se va enamorando y enamorando de otras y otras y otras personas, tanto de hombres, de mujeres, etcétera. Pero delante de Dios no es así. El matrimonio es sagrado, es un pacto de Dios que incluye fidelidad, que incluye el guardar tu cuerpo exclusivamente para tu esposa y tu esposa guardar su cuerpo exclusivamente para ti.
porque así Dios lo diseñó, es el matrimonio. Y en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice: honroso en todo sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Voy a volver a leer este texto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa palabra honroso quiere decir extremadamente valioso. O sea, es de gran estima delante de Dios el matrimonio, y así debe ser para cada uno de nosotros, de grande estima, de mucho valor. Y luego dice el lecho sin mancilla. Esa palabra lecho es el lugar donde cohabitan el hombre y la mujer. Significa el hogar, la habitación. Es donde Dios diseñó que el hombre y la mujer tuvieran esa intimidad matrimonial, que no es algo sucio, como ya explicamos, pero fuera de ello es fornicación, adulterio. Y por eso aquí dice, fíjese, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Uno de los 10 mandamientos, el sexto mandamiento es: no cometerás, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Porque trae dolor, trae quebranto, destrucción, dolor, muerte, cosas tremendas. Entonces, eso es en primer lugar. Ahora, ¿por qué la Biblia habla en primer lugar de los pecados sexuales? Porque son comunes, son muy peligrosos y son muy adictivos. Son muy adictivos. Entonces tenemos en primer lugar el adulterio. ¿Y por qué? Porque Dios ve el matrimonio como algo muy valioso. Muy valioso. Es tu esposa, es la madre de tus hijos, es tu familia. Y obviamente, en segundo lugar viene la fornicación. ¿Qué quiere decir la fornicación? Es la palabra porneia. Es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación, y la Biblia dice huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Entonces, en tercer lugar viene el pecado de inmundicia. La palabra inmundicia es la palabra acatarsia y significa algo sucio, algo impuro, y preferentemente en el orden sexual, y esto incluye los pensamientos. Ahora, esta palabra acatarsia se utilizaba para referirse a una herida que se había infectado. Una herida que se había infectado, donde esa herida pues estaba saliendo, supurando pus, y que tenía ya un olor desagradable. Bueno, esa es la sensación que uno debe de tener hacia estas cosas. Cuando tú amas tu familia, cuando tú no quieres algo malo para tus hijos, tú debes de ver esto así como algo sucio, algo que ofende a Dios. Es inmundicia. Ahora, dentro del adulterio, la Biblia habla de 4 tipos de adulterio. Es adulterio físico, pero también habla del adulterio del corazón. Hay personas que pues no han adulterado, pero si empieza la persona a coquetear en su corazón con alguien que no es su esposo, con alguien que no es su esposa, pues eso lo puede llevar después y ya dentro de la Biblia ya se está cayendo en el adulterio. Entonces lo importante es guardar nuestros corazones. Acatarsia tiene su contraparte, porque también la A en el griego significa sin, o sea, es una persona sin síntomas. Entonces, si le quitamos la A, queda la palabra cátaros, que significa pureza. Quiere decir
acatarsis quiere decir sin pureza, quiere decir una sin pureza. Entonces, Dios nos llama a la pureza y sobre todo a la pureza sexual. Y finalmente tenemos el otro pecado, que es lascivia. Este significa todo desenfreno o un desenfreno total, libertinaje. Es alguien que ya no tiene freno, en el área sexual ya no tiene freno. Es cuando la gente está dispuesta por placer a lo que sea. Es un desenfreno total, un libertinaje total. Y bueno, ahí viene todo tipo de cosas que el día de hoy vemos. Prácticas sexuales sucias que el día de hoy, de veras, anteriormente estaban catalogadas como enfermedades mentales, pero después se empezó a decir que eran simple y sencillamente gustos. Y el día de hoy tenemos zoofilia, o sea, gente que tiene relaciones con animales. Tenemos personas que tienen relaciones sexuales con muertos. Tenemos personas que tienen relaciones sexuales de las más aberrantes. ¿A dónde puede llevar todo esto? ¿A dónde puede llevar todo esto? Ahora, para concluir, para finalizar, solamente 4 cosas. Te digo, esto es como una introducción de varios temas que se van a estar viendo de este tipo. Bueno, número 1, tienes que reconocer que necesitas ayuda, admitir que tengo un problema, o sea, si hay alguien que tiene un problema en esta área, reconocer, necesito ayuda profesional, necesito ayuda espiritual, tengo un problema, una adicción en esta área. En segundo lugar, no solamente es un problema, tengo que reconocer que es un pecado delante de Dios, que es algo que no me va a ir bien, que dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Es un pecado del cual me tengo que arrepentir. En tercer lugar, tengo que dejar de culpar a otros. Tengo que dejar de culpar a otros, o sea, tengo que dejar de decir es que la culpa la tiene fulano, la culpa la tuvo fulano de tal. Mientras eso no pase, no va a haber cambios. Ahora, la fuerza de voluntad no es la respuesta. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues sí es cierto, sí estoy así en eso, pero yo cuando quiera lo dejo. La fuerza de voluntad no es la respuesta. O sea, tú te has dado cuenta que a lo mejor has querido salir de eso, a lo mejor te quieres guardar, te quieres abstener, te quieres mantener firme, pero no puedes porque la fuerza de voluntad no alcanza. Necesitas algo más, necesitas la ayuda de arriba, necesitas la ayuda de Dios, necesitas la dependencia de Dios y yo también para esta área. Y tienes que recibir la palabra de Dios. O sea, dejar esos pensamientos de lo que el mundo nos quiere decir en cuanto a libertad y tienes que recibir la palabra de Dios. Y obviamente, si tú quieres evitar la tentación, si no quieres caer en la tentación, evita la tentación. Evita la tentación, o sea, evita recurrir, evita estar, evita salir con cosas, con situaciones, con personas. Evita estar en lugares a solas, o sea, evita estar con mujeres a solas. Si no quieres caer, evita la tentación. Huye, escapa, como dice la Biblia. Y enfócate un día a la vez. O sea, no pienses en que, híjole, yo he estado esclavo 10 años, no puedo en un día dejarlo, ¿qué va a ser dentro de 1 año, 2 años? Toda la vida puedo estar así. No pienses en esos términos, piensa en un día a la vez. Hoy me va a ayudar, hoy puedo ser ayudado por Dios para resistir, mañana lo podré hacer y pasado mañana también. Y así, o sea, consecutivamente un día a la vez, un día a la vez. Pues vamos a terminar aquí el estudio, vamos a pedir a Dios que nos ayude por esta palabra. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra hay una gran variedad, una infinita variedad de temas que tú tratas y que tú nos das, Señor, el consejo sabio, prudente, el consejo acertado, Dios.
y que quitas a la vez pensamientos, ideas, ideologías, cosas que el mundo quiere transmitirnos, cosas que el mundo quiere engañarnos. Pero Padre, al ver tu palabra podemos nosotros abrir nuestros ojos, se abre nuestro entendimiento. Podemos ver las cosas de una manera diferente, con un enfoque distinto, pero con un enfoque conforme a lo divino, a lo de Dios. Padre, gracias porque tú has hecho al hombre con sexualidad, le has dado este placer, Señor, este potencial, Señor, este sentido de bienestar, pero Padre, has puesto límites. Permite, Señor, que los matrimonios que están aquí representados, las familias que están aquí representadas, Dios, puedan vivir una sexualidad plena, Señor, sana, pero también, Señor, ayúdanos a huir, a escapar de lo que no te agrade, de lo que no sea, de lo que traiga destrucción a nuestros cuerpos, a nuestras familias. Padre, porque a veces el ser humano se puede sentir haciendo algo bien, se puede sentir bien haciendo algo que no está bien, pero Padre, habría que preguntarle a las familias, a las esposas, a los hijos, cómo ha habido destrucción, muerte, abandono por estas áreas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos el consejo de prudencia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos el estudio. Que Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles. Gracias.